Lo que les decía, vamos a hablar hoy día del control de la calidad del concreto, es lo que tenemos para la agenda del día de hoy. Vamos a conocer pues los controles de calidad del concreto en sus diferentes etapas al final de la sesión, ¿no? Bien, ustedes saben pues que por muchos años, digamos, el concreto premezclado pues no existía como tal, ¿no? Recién deben ser hace unos 20 años, un poco más, casi 30 años de repente, pues que recién el concreto premezclado se ha hecho masivo, ¿no? Si nosotros lo comparamos pues con el concreto preparado en obra, definitivamente trabajar hoy por hoy con concreto premezclado nos trae algunas ventajas, ¿no? Entre ellas están pues la regularidad de la calidad del concreto, lo que no pasaba antes, ¿no? Entonces definitivamente pues ha habido un gran progreso en materia de trabajar con este tipo de mezcla, y que de alguna u otra manera pues nos ahorra también en cierto tiempo, en cierto grado, el trabajo que se realiza en los proyectos, ¿no? Si ustedes recuerdan antes o en algunos lugares todavía donde no se tiene mucho concreto premezclado, ¿cómo es que se elabora? Pues se elabora a partir de, se utiliza un trompo, se tienen que generar mecanismos para movilizar el concreto, se necesita más cantidad de gente, ¿no? Más cantidad de recursos, entonces es un tanto complejo, ¿no? Hoy por hoy, como les digo, esto está un tanto solucionado pues con el concreto premezclado, ¿no? Entonces, el proceso de control del concreto premezclado pues se da en varias etapas en realidad, ¿no? Se da en varios periodos, ¿no? Se da antes, cuando el concreto está en estado fresco, durante, también en estado fresco, y después cuando ya está en estado endurecido, ¿no? Cuando está en estado fresco, pues básicamente determinamos si el volumen de concreto recibido reúne las condiciones para ser admitido en obra, ¿no? Entonces ustedes saben que cuando estamos en obra, pues en principio nosotros deberíamos recibir el concreto cuando está con el precinto todavía sellado, ¿no? Porque eso nos da la indicación pues de que en el transcurso no ha sido alterado, ¿no? Entonces es una de las cosas primero que tenemos que revisar, ¿no? Luego podemos hacer una inspección pues visual, que de alguna u otra manera nos da ya el primer indicio de que este concreto es apto, ¿no? Es decir, que no tiene pues partículas ajenas a las que debería tener, no tiene impurezas, no tiene cualquier otro elemento que no debería estar, ¿no? Ya durante, hablando de un concreto todavía en estado fresco, pues tomamos las muestras durante el vaciado para su posterior análisis, ¿no? Y después, ya en estado endurecido, pues enviamos esas probetas al laboratorio para que puedan ser sometidas a los ensayos correspondientes. Entonces, si hablamos propiamente de las pruebas que se les hacen a los concretos, pues tenemos en el estado fresco, tenemos el SLAM o revenimiento, ¿no? Donde medimos más que todo la trabajabilidad del concreto, ¿no? Luego tenemos la temperatura, ¿no? Y luego tenemos la densidad o el peso unitario. Ya durante, más que una prueba, es la elaboración propiamente de las probetas cilíndricas, ¿no? Y después ya tenemos el ensayo de compresión del concreto o la rotura de las probetas pues que hemos elaborado en el periodo anterior, en la etapa anterior. ¿Cómo desarrollamos estos procesos? Pues los métodos están más que claros, los métodos están normados, y además recuerden que en el plan de calidad nosotros hemos hecho pues los procedimientos para cada uno de estos controles. Entonces justamente el manual de procedimientos de cada una de las actividades relata y norma cómo es que nosotros deberíamos hacer estos procedimientos. Pues nos los dice paso a paso, ¿no? Nos dice cada cuánto, en qué sectores. No, eso de acuerdo a los puntos de inspección que se hayan mapeado justamente en el plan de calidad, ¿no? Entonces, los procesos están, solo toca en esta etapa ya de ejecución, pues, realmente aplicarlos, ¿no? Ahora, si nosotros nos hablamos o nos referimos, pues, recordemos que nuestro plan de calidad está asociado a una normativa, ¿no? En este caso, pues, y hablando de concretos, las normativas asociadas son las que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Porque ahí tenemos la norma E060, pues, que nos habla de los concretos correspondientes. Si es que estamos hablando de albañilería, pues ahí tendremos también algunos acápites, porque el grout tendrá algunas características en particular. O sea, ya depende en realidad aquí, ¿no? Pero bueno,
si nos centramos en una norma en particular, 060 es la que centra todas las consideraciones necesarias a tener en cuenta, ¿no? Y de otro lado tenemos a las normas ASTM y las normas técnicas peruanas, pues ya también que esas se especifican y detallan, ¿no? En realidad las normas están bien relacionadas, son comparables unas con otras, pues porque ustedes saben que muchas de nuestras normas también dependen de otras, ¿no? Entonces, por ahí vamos a encontrar muchas semejanzas entre otras normativas internacionales también. Y bien, ya hablando pues del concreto y su control en sí, recuerden lo que les decía, en principio tenemos que hacer una inspección visual, ¿no? Tenemos que hacer una inspección visual que nos demuestre que el concreto está en óptimas condiciones. Como les decía, no deberían existir pues impurezas, no deberían haber partículas atípicas en nuestro concreto, ¿no? Como vemos en la imagen de la izquierda, pues vemos que el concreto pues tiene un elemento pues demasiado grande, o sea que no debe ser una piedra, una roca muy grande que no corresponde, o de repente es un bolsón de tierra. Entonces el concreto pues en situaciones normales no debería tener, porque recuerden que cuando hacemos el diseño de mezclas, nosotros nos basamos en la gradación de la piedra que va a acompañar al concreto, ¿no? Entonces es muy importante pues que no encontremos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es muy importante también esto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, a partir de eso, pues ya habiendo inspeccionado o habiendo ya tenido la conformidad de que el concreto efectivamente está libre de impurezas, pues tenemos que proceder al muestreo del concreto fresco, ¿no? Para eso nos basamos en la norma técnica peruana 339-036 o ASTM C172, ¿no? Entonces, ahí nos habla de la toma de muestras y de la frecuencia de los ensayos. Esto más o menos nos dice lo siguiente: no menos de una probeta cada 5 camiones, o sea, 5 por 8 de unos 40 cubos, más o menos estaríamos hablando en promedio, ¿no? Ustedes saben que hay mixers de entre 7 a 12 metros cúbicos, ¿no? Por otro lado, pues no deberíamos hacer probetas, no menos de una probeta cada 50 metros cúbicos, que más o menos tiene relación con lo primero que les había comentado, ¿no? Y bueno, no menos de una probeta cada 300 metros cuadrados de losa, ¿no? Entonces, estos datos pues son importantes de tomarse en cuenta, ¿no? Entiéndase por probeta pues al conjunto de ensayo, ¿no? Ya hablando del muestreo del concreto ya propiamente, pues recuerden que para hacer el muestreo tenemos un tiempo, ¿no? No es que nosotros podamos esperar a que el camión tenga la mezcla demasiado tiempo. Nosotros deberíamos pues tener un tiempo máximo para realizar este muestreo, ¿no? El tiempo límite para empezar pues los ensayos los podemos encontrar en la norma técnica peruana, en la 339-114. Nos dice pues que en principio deberíamos tener mínimo 2 muestras en máximo 15 minutos de llegado el camión, ¿no? El tiempo para obtener la muestra justamente es 15 minutos, porque en esas condiciones pues tenemos un concreto en condiciones normales, ¿no? Entonces a los 5 minutos nosotros deberíamos realizar la prueba del SLAM, la prueba de la temperatura, la prueba de la densidad, ¿no? Entonces es un tiempo apropiado para hacerlo, ¿no? Y a los 15 minutos pues nosotros deberíamos estar ya con la elaboración de las probetas para determinar la resistencia, ¿no? Ahora, nosotros si comenzamos a hacer la probeta, pues nosotros la tenemos que enrasar, la tenemos que terminar ahí mismo, no es que nosotros sacamos la muestra, nos vamos a almorzar, volvemos y recién hacemos la probeta, no, todo se tiene que hacer en ese momento. Y obviamente cuando hagamos nosotros este procedimiento, pues tenemos que cuidar también nuestra probeta, no la tenemos que proteger del sol, del viento, de la lluvia o de cualquier otra fuente que pueda alterar las condiciones normales de fraguado de nuestra probeta. Adicionalmente a ello, pues también se hacen ensayos de temperatura del concreto, ¿no? Recuerden que es importante porque de alguna u otra manera, pues la temperatura del concreto nos marca bastante de la pauta de lo que va a ser la forma del fraguado del concreto, ¿no? La temperatura en general, pues no debería exceder de los 32 grados centígrados, ¿no? Esas son condiciones normales. Si la temperatura excede de este valor, pues vamos a tener condiciones atípicas que vamos a tener que probablemente controlar desde la etapa del diseño de mezclas o considerando algunos aditivos adicionales, ¿no? Recuerden pues que para el fraguado del concreto es muy importante pues
el contenido de agua, ¿no? Y claramente una temperatura alta va a hacer que ese contenido de agua se altere. Y por tanto, pues la resistencia también de nuestro concreto se puede ver afectada, ¿no? Entonces, para ver la temperatura del concreto, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es obtener una muestra de concreto dentro de un contenedor no absorbente de tamaño especificado. No absorbente porque recuerden que el agua pues tiene que permanecer en las mismas condiciones, no en el mismo porcentaje. Luego debemos colocar el termómetro dentro de la muestra cubriendo el sensor mínimo 3 pulgadas en todas las direcciones. O sea, no podemos colocar el sensor demasiado pegado a los bordes. ¿Por qué? Porque la temperatura pues no va a ser representativa si nosotros hacemos eso. Tiene que estar lo más al medio posible, ¿no? Tomamos la lectura después de mínimo 2 minutos o hasta que ésta se estabilice, pues y así tomamos el dato y registramos, ¿no? Lo leemos y lo registramos. ¿Qué hacemos con ese dato? Pues ese dato lo analizamos, ¿no? Como les decía, la temperatura del concreto no debería ser mayor que 32 grados centígrados, ¿no? La temperatura depende del aporte calorífico de sus componentes, además del calor liberado por la hidratación del cemento, la energía del mezclado y el medio ambiente. O sea, eso también influye a la hora de medir la temperatura del concreto, ¿no? Entonces, recuerden pues que en general, por ejemplo, para climas fríos hay también temperaturas mínimas que deberíamos tener en cuenta y temperaturas máximas, ¿no? Entonces, en general, pues, temperatura, a veces, ¿qué pasa con las temperaturas muy frías? Que no fragua la mezcla, no fragua la mezcla. En temperaturas máximas, o sea, fragua, pero no, la resistencia se ve afectada justamente porque el agua se evapora mucho más rápido, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, unas imágenes sobre los efectos de la temperatura del concreto, ¿no? Un fraguado lento, pues, nos va a originar efectivamente que la mezcla se segregue, ¿no? Que la mezcla se segregue y no tengamos, pues, las condiciones adecuadas, ¿no? Como les decía, en todo ese tiempo que la mezcla no ha fraguado, pues también las partículas o el agregado pues las ha segregado, ¿no? Entonces obviamente eso no nos va a dar un concreto adecuado. Y ya los que están por encima de los 32 grados, pues vamos a tener la fisuraciones en general. ¿Por qué? Por la caída por la caída de los niveles de hidratación que tendría que tener el concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce un fraguado violento, se produce un fraguado rápido, porque el agua se evapora demasiado rápido, entonces eso no debería pasar, ¿no? Entonces una buena temperatura para que nuestro concreto pues trabaje bien debería ser entre los 13 grados y los 32 grados centígrados, ¿no? Aquí vemos concretos con altas temperaturas, en altas temperaturas la caída del slam, ¿no? ¿Qué pasa? En el minuto 0 pues tenemos esos valores y en el minuto 20 pues ya tenemos un fraguado violento, ¿no? La mezcla ha fraguado demasiado rápido, ¿no? Entonces eso pasa con la alta temperatura, ¿no? Y en la práctica nosotros veamos nuestro elemento pues vaciado en el minuto, no sé, pues en una situación normal el elemento va a estar bien, pero en una situación de vaciado pues que demore y que encima tengamos el problema de la temperatura, pues vamos a encontrar grietas, vamos a encontrar fisuras, ¿no? ¿Por qué? Porque el concreto ya se endureció, entonces ya no calzó tan bien dentro del encofrado que nosotros habíamos elaborado previamente, ¿no? Entonces son consideraciones, como les digo, a tener en cuenta a la hora de realizar pues vaciados con concretos en esas condiciones, ¿no? Entonces, definitivamente los efectos de la temperatura en el concreto pues nos hacen que la demanda del agua aumente, ¿no? El tiempo de fraguado también pues tenga sus variaciones, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, vemos la temperatura de colocación, ¿no? Entonces vemos el fraguado inicial y el fraguado final, cómo es que se da, ¿no? Cómo es que se produce a mayor temperatura, ¿no? Vemos que a menor temperatura, en 10 grados centígrados, el tiempo, digamos, está entre 6 horas y a 32 grados, pues el tiempo está alrededor de las 3 horas, ¿no? Sea con el cemento A o el cemento B, que acá lo han clasificado en dos, sea con cualquiera de los dos, pues las condiciones son las mismas. A mayor temperatura, mayor rapidez en el fraguado, porque hay una exudación mayor, ¿no? Y obviamente eso también
tiene implicancias pues sobre la resistencia del concreto, ¿no? Ni hablar que no va a pasar eso. Bien, otra prueba que tenemos es el asentamiento o la trabajabilidad del concreto fresco, ¿no? Esto lo hacemos, ustedes saben, con la herramienta, pues con la conocida herramienta llamada cono de Abrams, ¿no? Entonces, el cono de Abrams en principio tiene sus materiales que están bien especificados, que tienen ciertas dimensiones y tiene también un procedimiento, ¿no? Básicamente, pues tiene un cono, ¿no? El cono, conocido cono, tiene una barra compactadora o chuceadora, como le quieran llamar, tiene el instrumento de medida, que básicamente es una regla o una wincha, y tiene algunas herramientas pues adicionales pequeñas, ¿no? Para poder hacer el procedimiento completo. Aquí básicamente lo que nosotros hacemos, tenemos el cono, pues vaciamos el concreto, chuceamos la cantidad de veces que tenga que ser en las capas que tienen que ser, tal cual hacemos una probeta. Luego levantamos el molde y sobre esa altura pues nosotros realizamos las mediciones correspondientes, ¿no? Y esta medición de acá es la que nos va a dar el dato que estamos buscando. Más claro lo vemos acá, por ejemplo, en este gráfico tenemos el cono de Abrams, metemos el concreto, una capa, ¿no? De 70 milímetros o 7 centímetros, hacemos las chuceadas correspondientes con la varilla. Ojo que tiene que ser una varilla lisa, no puede ser una varilla corrugada, ¿no? Tiene que ser los elementos tienen que respetar totalmente todas las características técnicas que nos piden las especificaciones. Y bueno, luego realizamos la tercera capa y retiramos el cono, lo colocamos al costado, lo volteamos. La mezcla, lógicamente, como es una mezcla en estado fresco, va a ceder, y esa medición entre el borde superior de la mezcla y la altura del cono de Abrams pues nos va a dar una distancia de asentamiento, ¿no? Entonces es muy importante tomar ese dato pues en el tiempo correcto que yo les había indicado, ¿no? Entre los 15 primeros, ¿no? Porque en función a eso pues es que nuestra data realmente es representativa, ¿no? Entonces pues el asentamiento del concreto fresco, pues según la normativa, pues nos da estos valores. Tenemos el asentamiento nominal, ¿no? De 2 pulgadas, de 2 a 4 pulgadas, de 4 pulgadas, ¿no? Tenemos un asentamiento máximo que no debe exceder pues, de 3 pulgadas o más de 3 pulgadas, ¿no? Y tener el tiempo de conservación en estos rangos, pues es responsabilidad de quien produce el concreto, ¿no? La cosa es que al proyecto pues te tiene que llegar en las condiciones que tú las has solicitado, ¿no? Entonces, si tu proveedor de concreto pues obviamente se encuentra en una distancia considerable, el diseño de mezclas tiene que tomar en cuenta pues esa situación para que la cantidad de agua y el diseño en sí respondan a que la distancia de transporte del concreto pues haga que cuando el concreto esté en obra llegue en las condiciones solicitadas, ¿no? Entonces va a depender mucho de las condiciones pues de mezcla inicial del concreto, ¿no? Y bien, para la elaboración y curado de las probetas cilíndricas, esto ya es otro proceso que se hace durante y también tiene que ver mucho con lo que se hace al final, ¿no? Recuerden que para hacer pues una probeta nosotros igual necesitamos los moldes cilíndricos correspondientes, necesitamos las varillas del mazo. El procedimiento es muy similar, ¿no? El procedimiento es muy similar. Básicamente lo hacemos igual en 3 capas. Humedecemos las herramientas, llenamos el concreto en capas correspondientes, realizamos el chuceo correspondiente o la compactación, ¿no? 25 golpes con la varilla, como les digo, tiene que ser una varilla lisa, no puede ser una varilla corrugada, ¿no? Las características están claramente dadas y nosotros tenemos que respetar eso, ¿no? Entonces, luego enrasamos la superficie, la codificamos, ¿no? Y la protegemos, la colocamos en un lugar totalmente horizontal, pues para que el fraguado sea correcto y sea homogéneo, ¿no? Entonces, a veces en obras se hacen algunas malas praxis, ¿no? Por ejemplo, se colocan las probetas pues una encima de otra en lugares en los cuales no se tiene cuidado, se hace las probetas en lugares totalmente irregulares. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que al final cuando nosotros llevamos nuestra probeta al laboratorio, esta no rompe pues como debería hacerse, ¿no? ¿Por qué? Porque como la hemos puesto en un lugar un poco inclinado, por ejemplo, el enrasado pues no ha quedado totalmente horizontal, ¿no? Y pese a que las máquinas que hacen la rotura tienen sus placas de neopreno justamente para observar esas diferencias, pues eso es mínimo, no debería absorber más que los errores propios mínimos del enrasado. Pero si ya una probeta está pues demasiado mal elaborada, lógicamente
los errores van a salir a la hora de hacer la rotura, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, algunas malas prácticas también, golpes laterales con la varilla, eso no se hace, ¿no? Compactación con varilla inapropiada, que vemos que tienen una varilla, pues, como les decía, corrugada, y que la probeta, pues, no se ha llenado correctamente en el molde, ¿no? Entonces, ustedes tiene que estar eso al ras, ¿no? Porque obviamente las máquinas están calibradas para una medida de probeta, ¿no? Entonces, el resultado que te va a dar va a ser en relación a un cálculo y en relación a la medida que tú le coloques, ¿no? Y bueno, no debemos descuidar que esa probeta tiene que estar bien curada, ¿no? Entonces, si nosotros pues le cambiamos o dejamos desprotegida nuestra probeta, pues la resistencia hasta que esta nos va a dar cuando nosotros hagamos la rotura, pues se va a reducir considerablemente, ¿no? Por ejemplo, una probeta dejada y abandonada al sol y desprotegida, pues nos va a reducir la resistencia al 75%, ¿no? Lo que no va a pasar si es que tenemos nuestra probeta pues en la mejor condición, que es la probeta pues que está sumergida, como esta que es la probeta que está bajo el agua, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles también, ¿no? El curado estándar, pues las probetas que evalúan la calidad de concreto se desmoldan antes de las 48 horas, ¿no? Y después lo más usual o lo mejor que podríamos hacerles es sumergirlas en un depósito adecuado, ¿no? El propósito pues es curarlas bien para maximizar obviamente la hidratación del cemento, ¿no? Y esa es una buena práctica porque al final nos va a dar resultados buenos, ¿no? Resultados que realmente son coherentes, ¿no? Entonces con eso pues nosotros vamos a tener data que realmente en los proyectos nos va a servir, ¿no? Ahora a veces pasa que pues por el tipo de agua hay algunos problemas de alcalinidad en los pozos de concreto, pero eso se puede corregir con la adición de cal, con la adición de algunos otros elementos para que el pH del agua pues juegue con la probeta y al final no se vea perjudicada el proceso de nuestro curado, ¿no? Entonces son cosas que pueden darse a veces en obra, ¿no? Y luego enviamos las probetas al laboratorio. Entonces si enviamos probetas a un laboratorio, estas pues las tenemos que manipular bien y las tenemos que acomodar bien, no pueden ir así apiladas una encima de otra como acá vemos, no tienen que ir en un depósito adecuado, tienen que ser tratados con mucho cuidado, ¿no? Acá como nos dice la PPT, los rodamientos y choques en la parte trasera de una camioneta pueden ocasionar más de un 7% de pérdida de la resistencia. O sea, imagínense, si de por sí ya nuestro concreto, digamos, que esté al límite y ahí le reducimos, pues definitivamente al final nos va a dar un valor muy malo que no nos puede meter en problemas si no queremos eso, ¿verdad? Luego, bueno, el control de calidad del concreto endurecido, pues la resistencia a la compresión, realizamos la probeta, como les decía, las máquinas de rotura tienen sus capas de neopreno para nivelar pues justamente esas superficies. Y a partir de eso, pues ustedes saben cómo es el cálculo, ¿no? La resistencia a la compresión es básicamente la fuerza que se aplica sobre la probeta en relación área, ¿no? En relación al área de esta, ¿no? Entonces es a partir de eso que se calcula la resistencia del concreto, ¿no? Entonces acá vemos cómo es el cálculo. En el caso de las probetas pues, de mayor dimensión, en este caso se necesitan solamente dos muestras, y en el caso de las probetas de las más chicas, de las de 20 milímetros o de las de 200 milímetros o 20 centímetros, se necesitan pues 3 unidades para hacer el cálculo, ¿no? Y al final se hace un promedio aritmético de estas, pues y eso nos da la resistencia a la compresión final, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, también a la hora de hacer el vaciado del concreto en nuestra probeta, pues que el diámetro del cilindro debe ser por lo menos 3 veces mayor que el tamaño máximo nominal del agregado. O sea, no deberíamos encontrar esto en una rotura por nada, ¿no? O sea, entonces hay que revisar el procedimiento para eso, ¿no? Y bueno, en cuanto a las edades de ensayo, ¿no? Y las tolerancias de tiempo, pues para que nuestra muestra realmente esté correcta y esté dentro de los pues si es en 24 horas, si es nuestra prueba 24 horas, a 3 días, a 7 días, pues tiene algunas tolerancias, ¿no? Tiene algunas tolerancias permisibles según la norma técnica peruana, que ahí tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Acá tenemos una prensa para ensayo, lo que les decía, tiene sus apoyos. La muestra tiene que estar bien colocada, tiene que estar totalmente horizontal para que así la fuerza se pueda distribuir
homogéneamente, ¿no? Para que sea realmente axial y no esté torsionada, ¿no? Entonces eso realmente sí nos va a dar un valor bueno. Ya según lo que nos salga en las rótulas, pues habrán algunos tipos de fallas que ya nos ayudarán a entender un poco el comportamiento del concreto, ¿no? Acá tenemos los resultados, por ejemplo, la expresión de los resultados que te dan en F'C, por ejemplo, ¿no? Que nos da la resistencia del concreto, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos algunos datos, ¿no? Entonces, en general, la resistencia a la compresión es conforme si cada promedio aritmético de 3 ensayos de resistencia consecutivos a 28 días es mayor o igual al F'C, pues, de diseño que hemos solicitado, ¿no? Si ningún ensayo individual de resistencia será menor en más de 35 kilogramos por centímetro cuadrado cuando el Fc es de 350 kilogramos o menos, ¿no? O que ningún ensayo individual de resistencia será menor que el F'C en más de 0.10 del F'C cuando este es mayor a 350 grados. Son algunas salvedades que nos da la norma, pues para que nosotros podamos trabajar con eso, ¿no? Bueno, los dejo, realicen por favor un mapa mental con todo lo abordado en la sesión. Si quieren complementar con más cosas, pues excelente. De esta forma, pues conocemos un poco el proceso de control de calidad de uno de los elementos más importantes, lo que se da pues en un proceso constructivo en obra, ¿no? Entonces habría que investigar también más sobre los demás elementos, sobre la colocación del acero, de enchapes y de otros procedimientos, ¿no? Cada uno con su propio control, con sus propios requisitos, pero bueno, dentro de todo pues el concreto es, digamos, el que a nivel de procesos, a nivel de control de calidad, pues tiene bastante para hablarse, ¿no? Bien, los dejo con eso, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.